Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a su programa de plantas ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la apertura y la transición de abrir la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ya retomando toda esta parte de los magos, de las brujas, hechiceros y demás. Pues hoy propiamente vamos a hablar de los magos que han marcado la historia y más o menos pues cuáles eran sus trucos y demás. Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra mago se nos viene a la mente este personaje que abre show con algún truco de, apareció un conejo en el sombrero, o desapareció, o este personaje que parte a la mitad a la persona y la abre en dos, ¿no? Bueno, realmente la palabra mago viene de la antigua persa, si bien lo vemos, se viene también del latín, que es de magos. Este mago viene de la antigua persa, es un personaje que se dedicaba a esto de la astrología, se dedicaba a la religión, se dedicaba incluso también mucho a dar este consejo en la antigüedad. Hoy en este día, pues el mago ya vamos a tratar de ver qué realmente es el mago, que no es realmente lo que uno piensa, que cuando uno dice mago, pues lo confundimos que es un hechicero, un chamán, un brujo y todo esto, y esto es lo que vamos a platicar un poco de esto. Fíjate que sí, que ahorita que comentas que que se creía o antes los magos están muy ligados a esta parte de la religión. En la antigüedad sí, el mago tenía muchas, digamos que funciones y entre esas está la parte espiritual y religiosa, también esta parte de que los magos también tenían esta parte de la ciencia, ¿no? Algunos fueron médicos o hicieron muchos descubrimientos médicos, otros tantos pues hacían experimentos, se dedicaban a la alquimia y tenían también este conocimiento de las plantas y el uso de los elementos para transmutar la energía y demás. Entonces los magos a lo largo de la historia fueron personas que se fueron puliendo en ciertos ámbitos y que con eso pues generaban salud y demás, ¿no? La evolución mágica o la evolución del mago, realmente yo creo que en una de las experiencias de una persona cuando toma esta religión, hablando de la religión, porque la Biblia menciona en Mateo por primera vez los magos, porque él lo describe como personas de sabiduría. Cuando ellos mencionan, llegaron unos reyes magos, pero son los sabios. Los Reyes Magos no lo había relacionado. Bueno, es que ahí lo menciona en la Biblia y la Biblia describe que estos magos son personas que son astrólogos, que saben el conocimiento de las estrellas, la posición del sol, la luna, la tierra, y entonces ellos con esto se guiaron y llegaron a lo que se dice que es el niño Dios, cuando ellos llegaron y entregan lo que es el incienso, la mirra y el oro. Entonces, ¿por qué entregan esto ellos? Lo que pasa es de que ellos ofrendan esto porque es el material más sagrado de ellos, viene de la tierra. No está regalando un sacrificio como realmente uno cree, que dice, no es que hubo un sacrificio de un cordero, de una gallina, una persona, vaya, eso ya es muy extremo. Muy extremo, ¿no? Entonces ellos daban lo más preciado, ¿por qué? Porque ellos usaban este material para tener un contacto hacia el universo y poder leer, y el mismo universo, las estrellas les contestaba, y es como ellos llegaron a este tipo de lugares. Y no nada más hablamos de la religión, también si hablamos de las antiguas tribus, ya sea de los vikingos o sea de cualquier tipo de tribu que tú no quieras, siempre hay un sabio, y ese sabio le llamaban que era el mágico, era el extraordinario, o era el mago, pero no hablamos de un mago que tronaba los dedos y aparecía la comida, ¿no? Hablábamos de un ser que era muy sabio, muy inteligente y podía dar consejos a estas personas: no vayas de este lado porque va a haber tormenta, no caigas de este lado porque te va a ir así, de esta forma. Es como los conquistadores también, cuando llegaban a las batallas y se enfrentaban con otras personas, siempre se aconsejaban, pedían el consejo sobre esta persona que era el mago, que era el que sabía. Conforme el mago fue evolucionando, incluso se dice que en la religión persa, perdón, en la tribu persa, que fueron 3 imperios, le dieron esta
¿cómo se llama? Este liderazgo de poder tener el título, vaya, de sabio, del mejor. Ellos indujeron la religión cristiana, la religión, el islámico y el judaísmo. De ahí nacieron estas religiones porque ellos lo armaron así. Bueno, ya con el tiempo, pues ya todo esto se distorsionó, ya uno cree que el mago ya es del diablo, cuando se sabe que las bases fueron creadas casi por ellos. Por los magos, sí. Pues bien, ahorita que comentas que las antiguas civilizaciones pues tenían este tipo de personajes, yo recuerdo ahorita uno egipcio, o sea, imagínate, de las primeras civilizaciones de las que tenemos conocimiento, es el muy bien llamado Imhotep. Imhotep, Sí, sí. no sé, y bueno, algunas personas lo hemos ubicado porque ha salido en varias películas y desafortunadamente pues siempre lo han puesto como el malo, ¿no? Pero en realidad pues él era un consejero de Joseph, del faraón Joseph, y era una persona totalmente de conocimiento. Entonces él escribió de hecho un libro donde él pone como 700, digamos, recetas magistrales del uso de las plantas y cómo se podían utilizar para ciertos malestares, síntomas y demás. Entonces era una persona que en ese momento pues era el que se dedicaba a la medicina, porque también pues hacía este tipo de curaciones y de todo. Entonces era el más allegado, o digamos que la mano derecha de lo que en ese tiempo era el faraón. Y esta persona pues también tenía conocimientos de la astrología, que eso pues le servía mucho al faraón para hacer sus movimientos, digamos, de mover a sus personas para ir a un lado o moverse para el otro. Y también él fue uno de los primeros que hizo las construcciones de pirámides. De hecho, él, digamos que en el lugar donde él se encuentra enterrado, pues de hecho hay una pirámide dedicada a este personaje, justo porque después de que él muere, pues se le da ya el título de hasta Dios, llega a ser un dios. ¿Por qué? Porque tenía contacto no solo con la parte humana, que era el faraón y las personas que estaban cerca de él, sino que también tenía esta comunicación con los dioses. Entonces ya al morir, pues se le da este título de dios, pero a lo largo de su vida fue una persona que estuvo siempre en contacto con el conocimiento y la sabiduría, su sabiduría, y se lo pues transmitía en ese tiempo al faraón. Pero pues sí era una persona, pues no que precisamente hiciera trucos de magia, porque es lo que se cree, ¿no? Cuando nosotros decimos mago, pues sí, bien como comentas es, ay, apareció algo, ¿no? Las flores debajo de la manga del saco o algo así, y no era así, sino eran estas personas de conocimiento que sí también tenían un contacto espiritual y gracias a ellos pues se pudieron tomar varias decisiones, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que van diciendo, sin embargo a mí me surge pues así como unos conceptos que acotar, como qué diferencia hay entre el mago que tú estás hablando en específico con el que saca el conejito del sombrero, sí. El ramo de flores, como dice, de la manga, ¿no? Flores de la manga. O la franela que nunca termina. Y lo que es el hechicero, ¿no? Entonces en el programa pasado habíamos como un poquito diferenciado que era la hechicera, la hierbera, la bruja y bla, bla, bla. En este caso creo que también es un poquito importante definir a cada uno de cada cual. En el caso ahorita actual de lo que nosotros le llamamos mago, es un poquito indistinto porque en realidad son ilusionistas. Este tipo de personas tienden a hacer el movimiento de la mano más rápido que la propia vista humana. Entonces se crea una ilusión al momento de hacerlo, ¿cierto? Sí, es el prestidigitador, ¿no? Ándale, es el de las cartas, el que lo parte en dos y todo lo demás. Es en realidad son ilusionistas. Digo, uno de los más grandes exponentes es Copperfield. Sí. Sí. En el caso de los hechiceros, pues sí se dedicaban un poquito más a lo que es literalmente el hechizo, las porciones mágicas, conocían hierberito, ahora sí que el hierberito llegó, conocían lo que son las hierbas y abarcaban parte de lo que es el curanderismo, con eso curaban, pero con los hechizos hacían que los amarres, que ya sabes que para la prosperidad, que para que te cases, que para que tengas hijos y bla, bla, bla. Sin embargo, hay que recordar, digamos, en el caso de los hechiceros,
vamos a hacer una analogía con la medicina, serían los médicos generales. Pero si en medicina general te detectan un mal cardíaco, pues te mandan con el cardiólogo. Entonces, en el caso, tenía cierto límite el hechicero, y el siguiente paso, o la máxima autoridad, como ahorita en cardiología, sería el chamán. El chamán cruzaría por todo lo que es la hechicería, porque conoce todas las pócimas, conoce todo las hierbas y todo lo demás. Sin embargo, una de las misiones de él, específicamente del chamán, es el mundo de los vivos y de los muertos, y hacer ese puente y esa comunicación. Cuando vas con el mundo de los muertos, llegar también, en el otro mundo, llegar también a un contacto con una divinidad, que es la que nos va a dar a final de cuentas, la solución para que se pueda curar a esa persona, y con que la vamos a curar. Y para eso, se hace llegar de ciertas vestimentas, de ciertos sonidos, de cierta música y sonidos guturales. Y los chamanes están 2 puntos donde fueron originarios, que uno fue en Siberia y otra vez aquí en América Central, que ahorita, hay un boom de todo lo demás. Y después viene el mago, y el mago pasa por uno y pasa por el otro y pasa hasta el pináculo, ¿no? Digamos que es el máximo expertise, pero a diferencia de los ilusionistas, de los hechiceros y de los curanderos y todo lo demás, tiene la capacidad de alterar tu realidad a voluntad. Entonces, no es como el ilusionista, que en realidad es una ilusión, ¿no? Que nada más la mano más rápido que la vista, no lo es. Y en el caso del hechicero, que se hace a llegar de ciertas plantitas o de ciertas cosas para hacer sus mezclas, y lograr que a la postre, por medio de la sugestión, se logre que la prosperidad o que tal persona se case con tal persona, ¿no? No, ellos es alterar realmente una realidad fehaciente, así, la realidad per se, a voluntad de ellos, porque llegan a cierto nivel de conocimiento de lo que tú hablabas, que era astrología, la medicina, todo lo de astronomía, porque principalmente y ante todo eran científicos que iban dentro de un camino de conocimientos, médicos, astrólogos, todo lo demás, para llegar a ese punto, ¿no? Sí, justamente. Wow. Qué bueno que esa es la aclaración, porque Sí, wow. Porque pues sí, tendemos a confundir que todos los tratamos por igual, o decimos cualquiera del que se nos ocurre en ese momento para hacer alusión a un personaje, pero sí cabe recalcar que todos tienen sus diferencias o su campo de acción, ¿no? Y sus limitantes, en donde ya tendrías que pasar al siguiente nivel para entonces solucionar este tipo de situaciones. Retomando otra vez lo de Imhotep, es importante decir que en esta parte de los egipcios, pues es cuando empezamos a ver, él tenía muy, muy claro que el don de la palabra era algo mágico, y teníamos que tener muchísimo cuidado con ella, porque entonces nosotros creábamos nuestra realidad a través de la voz. Por lo tanto, pues él sí era muy cuidadoso con sus palabras y les daba un significado muy, muy importante, ¿no? Otra cosa importante de él es el uso de los amuletos. Ahí es cuando realmente empiezan los amuletos y toda esta parte de la simbología, ¿no? Los símbolos tenían una fuerza, los símbolos tenían un espíritu, y este era el que nos hacía o nos cuidaba o nos daba esa fuerza, ¿no? Pero también entonces surgen los amuletos. Surgen los amuletos como estos objetos de poder o de cuidado, que eran los que nos daban como esa protección y tenían esa fuerza, esa energía por sí solos. Entonces esas son cosas importantes que Imhotep pues o nos deja a través del tiempo, y que pues hasta el momento pues se siguen utilizando. Fíjate que es bien importante que hablas de los amuletos en cuanto a la simbología, porque muchas veces ves un símbolo y no sabes lo que significa, sin embargo se siente el poder. Así lo ves y qué extraño es esto, qué significará, pero al momento tú de verlo, ya per se sientes el poder, ¿no? Entonces si lo concatenas con el amuleto, o sea, de verdad haces un objeto de poder. Tú hablas de él y sin embargo también en la Grecia, bueno, en cuestión sí, en la Grecia más bien,
existe uno de los grandes magos que también se da ahí a todos, que es Arquímedes y Empedocles, y ellos más su magia consta más de la filosofía hacia la vida y hacia la muerte, y cómo es el aceptar, ¿no? Y ahí entra un poquito de la alquimia, de hecho, el aceptar tu lado oscuro y tu lado blanco, y el saber que dicen que es un día ganado a la muerte, una vida, ¿no? Es una pérdida de él y el triunfo de esta, que a la larga y a la postre la que va a ganar es la otra, ¿no? Porque bueno, al final te vas, pero el aprender a vivir con todo eso, tu lado oscuro y tu lado blanco, para ellos sí era una alquimia, era el poder mezclar los dos, el que no gane uno, no gane otro, y el equilibrio en sí. Fíjate que ahorita tocas un poquito lo de los griegos, también en los egipcios, porque recordemos que Grecia pues conquista Egipto y se lleva o adopta un poco de los dioses o de las filosofías que en ese tiempo los dioses egipcios tenían, y se encuentra pues este griego que es Hermes Trigostrio. Él pues es uno de los que se cree que se adoptó de la civilización egipcia y se pasó a la griega, o ellos lo acomodaron para los pero griegos. se llevan un regalazo. Claro. Hermes, sí. O sea, es un señor honorón. Entonces, este Hermes, pues, es uno de los que escribe el Kybalión, y son estas filosofías, pues, que hasta la postre seguimos utilizando, ¿no? Donde, pues, ya se tenían clarísimos ciertos puntos energéticos que hasta la fecha utilizamos, como el de todos somos vibración, ¿no? Todo es vibración y todos somos vibración. Por lo tanto, pues depende de la vibración que tú tengas o puedas resonar, es lo que tú vas a traer y demás cosas, ¿no? También está el de la causa y el efecto, y recordemos que es desde los egipcios. Ahorita, pues, no es de ahorita, pero ya ahora hasta se hizo una ley de Newton y demás, y todo es causa y efecto, pero recordemos que esto es hecho muchísimo antes que Cristo. Entonces son estas filosofías como leyes universales. Como leyes universales, sí, justo, que se descubrieron, o de los que se tiene conocimiento desde hace muchísimos años. También está de la transmutación de la energía, ¿no? Que toda la energía puede transformarse, ya sea que lo ocupes para el bien o lo ocupes para el mal, o llegamos hasta construir nuestra propia realidad a través de transmutar la energía, ¿no? Y de todos nuestros pensamientos. También está lo que se escucha mágico. Como es arriba es abajo. Ah, sí, también. También está y también está la de que toda cosa tiene un efecto. No, son unas leyes. Un libro altamente recomendable, el Kybalión. Y es un librito, o sea que no te lleva, creo que ni 2 horas leerlo, y de verdad con unas enseñanzas de vida brutales de Hermes. Bueno, este personaje pues también era astrólogo y también pues tenía conocimientos de medicina. Por eso les comento que era como esta parte de que en ese tiempo el mago casi lo era todo, digamos, ¿no? Porque llegábamos a verlo como figura religiosa, como figura de consejo, o sea, del que tú te podías allegar, gran sabio, ¿no? apoyar para tomar decisiones, y decisiones que implicaban pues imperios, los faraones y demás, o sea, implicaban decisiones realmente importantes para la historia. Entonces, pues se allegaban de estas personas que eran de conocimiento, que eran de sabios, que eran de esta parte de curanderos, de científicos, de todos, eran personas pues muy valiosas. Fíjate que a diferencia de, ahorita que estás hablando de eso de los chamanes, puedo entender que el mago era, bueno, hasta la fecha es principalmente hombre de conocimiento, pero independientemente del conocimiento que lleva espiritual, él lleva un bagaje cultural a nivel académico, es a lo que me refiero. Porque el chamán es un hombre de conocimiento dentro de su población, de su tribu, de su raza, pero netamente autóctono. Entonces, pero también tenía su chiste, porque para llegar a ser chamán, sí, había que cumplir uno de estos 3 requisitos, ya sea que en la adolescencia hubiera tenido una enfermedad mental, según ellos, ¿no? Porque digo, una enfermedad mental pues sí puede ser netamente la esquizofrenia, que es una desfragmentación del yo y una desfragmentación de la realidad, que ya no distingues lo real de lo no real dentro de tus voces. Entonces, uno de los requisitos era ese, que posiblemente tú hayas tenido un brote esquizofrénico, donde como con Juana de Arco escuchaba las voces que le decían, ¿sabes qué? Tienes que atacar esto o no tienes que atacar esto. Era uno.
La otra podría ser por la cercanía a la muerte, que le cayó un rayo. Bueno, yo conozco un señor que le ha caído 2 rayos y sigue vivo. Entonces, que le cayó un rayo y que estuvo en coma 3, 4 días, muy cerca de la muerte, y ya cuando regresa, ya trae un conocimiento y un contacto, porque realmente no puso un pie, puso los 2 pies del otro lado, y bueno, por X o Y, lograron regresar. Y del otro requisito era provenir de padres que fueran chamanes y que bueno, evidentemente los 2 que ya habían cumplido con ese requisito, se lo heredan genéticamente, ¿no? Ya sea la cercanía con la muerte, o los rasgos esquizofrénicos. Se llaman, hay unas series que se llaman series complementarias de Freud, que te dicen que para poder tú tener esquizofrenia debes de tener un rasgo netamente genético. Entonces, digo, imagínate, el papá con ese rasgo, la mamá con ese, evidentemente salía el niño así, ¿no? Pero acá con los magos, no. Aquí es netamente dedicarse a un nivel espiritual, pero también uno académico que pueda hacer que yo concatene estos 2 conocimientos para llegar a ser, y aparte, es muy interesante porque normalmente la ciencia no se lleva con este tipo de conocimiento porque es charlatanería, es del diablo, son supersticiones, son creencias y todo lo demás. Entonces, en el caso de los magos, son seres excepcionales que han llegado ellos mismos a hacer posible pues esto, ¿no? Este sincretismo lo han llegado a fusionar y han podido llegar a lugares inimaginables, ¿no? Fíjate que ha surgido una corriente muy interesante ahorita que tú cuentas lo de la parte de los magos y la ciencia. Pues esta parte como de la segunda en teoría, sí, de la segunda Inquisición, así es el movimiento, y se cree que justamente es eso, donde la ciencia está totalmente peleada con esta parte de lo que no podemos entender, ¿no? Que puede ser un poco la magia, que puede ser un poco esta parte de la espiritualidad o de llegar a estos estados de conciencia alterados a través de muchísimas cosas. Entonces es esta parte de la Inquisición de la ciencia, llega un punto donde dice que como no lo puede comprobar, pues obviamente no existe, ¿no? Eso no existe, está mal. ¿Estás loco o es del diablo? Es del diablo. Loco, se lo están inventando, entonces lo tildan a lo mejor no de malo, pero pues de que ni siquiera existe, ¿no? Entonces sí es esta parte o esta lucha constante ahorita en nuestros tiempos de la ciencia con esta parte de la magia, ¿no? Pero recordemos que en las civilizaciones antiguas, como lo estamos viendo, era totalmente permitido y de hecho era una persona a la que se le veneraba, o sea, porque era científico, pero también era esta parte religiosa y también cumplía esta parte espiritual, porque en esta parte de que los magos eran médicos y demás, pues entonces era parte de esta magia, ¿no? Donde la salud física tenía mucho que ver con la salud espiritual. Desde ahí viene ese origen, porque entonces los magos creían que si tú estabas bien espiritualmente, pues tu salud física también iba a estar bien. Se veía reflejada, ¿no? Definitivamente. Sí. Sí, porque el mago en la antigüedad, así como lo comentas, también estaba muy presente en la muerte, porque era el que despedía en los funerales a este espíritu para que vaya en paz. Él despedía con el mismo humear el incienso y la mirra, con eso para que se vaya al cuerpo en paz. Es lo que hacía el mago, tanto como dices tú que estaba en la vida, en la fortuna y en los buenos consejos, también lo venían, estaba representándose ahí en la muerte, en el funeral, vaya. Pero fíjate qué complicado está en este momento todo este tipo de conocimiento, porque en su momento, cuando fue satanizado, y que ya lo habíamos platicado porque fue satanizado, pues llega la Santa Inquisición. Y bueno, para qué te cuento, todos a esconderse, y muchísima gente falleció desgraciadamente por este tipo de movimiento, inclusive gente inocente, ¿no? Pero ahorita tenemos 2 cosas, que es la iglesia, que digamos, o ciertas religiones que satanizan este tipo de conocimientos, pero aparte tenemos otra inquisición, que es la ciencia. Entonces ahora hay 2 inquisiciones. Sí. Ahora, antes nomás había una, como sea, la religiosa, pero ahora también está como si fuera inquisición la ciencia, ¿no?
Sí, pues es que sí, como dice Lauren, no lo explica la ciencia, pues estás loco. Como no hay explicación, pues estás loco. ¿Cómo crees que va a pasar eso? ¿Cómo tú crees? No. Pero cuando hablas de un mago actual de ahorita que de apareció un conejo, eso sí, sí, sí es posible. Que esa es ilusión. Bueno, esa es ilusión. Mientras no sepas que es ilusión, pues es algo posible. Digo, no, viste, sacó un conejo del... Pero sí está muy complicado porque mira, vamos a recordar que dentro de los grandes magos, creo que el más representativo en su época, y que cualquiera te puede decir que lo ha escuchado, estoy segurísima, es el mago Merlín. Pero Uy. llega el momento en que hace poquito una persona me dijo, oye, pero sí existió. No, le dije, claro, la historia te habla él y fue uno de los consejeros, grandes consejeros del rey Arturo. Te lo manda. Pues yo pensé que no, que salía nada más en películas, ¿no? Pero Creo Hollywood. que lo creó Hollywood. Pero no, sí existió. Este señor fue, su origen, así no está escrito, no sé de dónde salió, pero místicamente se dice que fue producto de un incubus con una ser humanita. Entonces de ahí él trae ciertos poderes, que es la clarividencia. Entonces en base a este poder él vaticina, él pronostica, sí esto, no esto. Él llega a ser asesor del rey Arturo porque lo conoce cuando era pequeño y dijo, tú vas a llegar a ser rey ajá. Entonces él es su consejero. Aparte, entre sus otros dones, revive muertos, habla con pájaros, tiene el poder de la transmutación también, de él transmutarse, de él convertirse en, ante ciertos peligros, él se convertía y se salía huyendo de ahí. Entonces es el que, como lo había comentado, es el poder alterar mi realidad a voluntad. Entonces, físicamente, así como se siente piernita, bracito, eso era lo que él modificaba. Por eso es el más grande mago del que se habla de atrás de la historia. No que no haya habido otros magos, claro que ha habido otros magos, pero ese es uno de los más grandes magos que ha habido, ¿no? Sí, de hecho, digamos Wow. que es como el más representativo, ¿no? Que Más lo- conocido. Pero como humanito también tiene sus defectitos, y entre ellos, ahí lo representan como jabalí, porque ¿Cómo qué? jabalí, Jabalí. porque era goloso, no era la gula, o sea, comía que Dios me ampare. Ya, sí, sí. Entonces creo que es uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Sí, sí. La gula. Entonces por eso lo representan como jabalí, como todo humano. Digo, yo creo que a final de cuentas, aunque llegues a este tipo de ¿cómo te diré? Llegues al pináculo de la sabiduría, creo que a final de cuentas, como somos humanitos, terminamos haciéndolo de humanitos, ¿no? Entonces, y para él era un placer la comida, Sí, ahí, tremenda. ahí estás comprobando de que no estás hablando de un dios o de un ser inmortal, o sea, es un ser que vive, crece, Va al baño. va al baño y muere Sí, y come todo. y todo, igual que todos los humanitos. Entonces, su Exacto. principal pecado de él era que la gula. ¿Dónde ves tú que es el diablo o dónde ves tú que es el demonio? Otro famoso mago, o bueno, reconocido durante la historia, pues es Nicolas Flamel. Nicolas Flamel fue también un científico que era asesor de la reina Isabel I. Este Nicolas Flamel, pues sí, era un científico que también tenía estos dotes de astronomía y demás, y tenía esta capacidad, o es muy reconocido porque era la alquimia, ¿no? La alquimia era su pasión, y entonces siempre estuvo en constante búsqueda y tratar de construir pues esta parte de la piedra filosofal. La piedra filosofal no es como que digamos que la piedra de la juventud o del eterno, Como tenemos nosotros la creencia. la idea, ¿no? Exacto. En realidad lo que se buscaba con esta piedra filosofal pues era la transmutación o la transformación de los elementos, al final como resultado pues obtener oro, ¿no? Obtener oro. Lo que sí se tenía conocimiento es que él era una persona que le gustaba hacer brebajes, mezclas, pociones y demás, ¿no? Y se cree que en esta búsqueda constante, pues él logra dar con el elixir de la vida eterna. Y de hecho hay teorías donde se cree que Nicolas Flamel, al igual que su esposa, pues
siguen viviendo a lo largo del tiempo, o sea que ahorita digamos que en nuestra actualidad Están vivos. están vivos, Wow. porque siguen Son de 1500, ¿eh? Sí, sí. ellos tomaron pues esta parte del elixir de la juventud, o pues para vivir eternamente, de la inmortalidad, y pues siguen o continúan en eso. Pues no lo sé, pero digo igual y un buen maestro en ciencias que hace poquito tuve por aquí, me explicó de los telómeros, que dice que es donde trae la información genética, tanto de tus enfermedades, de tus virtudes, a nivel físico, de tus virtudes o de tus carencias, y cómo se puede regenerar. Entonces dice que conforme fue pasando el tiempo, el telómero, se empezó a hacer más corto y empezó a reducir nuestra vida, digámoslo así, nuestros años de vida. Pero que si eso lo podemos modificar, por supuesto que puedes vivir 100 años, 200 años, como la 500 años medusa. y 1000 años, así es. Entonces, digo, hablando de él, del que estás mencionando, si él encontró la forma de modificarlo, pero por supuesto que pudiese estar viviendo en estos tiempos y él gozar de una excelente salud y seguir teniendo el físico como si tuviera 40 años, por decirlo así. Justamente, pues entonces esa es la magia, digamos, o el secreto de Nicolas Flamel, que también fue representado o es representado en muchas películas, incluida la de Harry Potter, que era, pues es la primera donde él trata de buscar la piedra filosofal que justamente Sí, crea sí. Nicolas Flamel. Yo me había quedado con el retrato de Dorian Gray. Que decía que De la eterna juventud. sí, que ahí estaba su secreto, pero no, ya me di cuenta que no. Bueno, sí, este se oye muy, muy mágico. De ahí mucha gente es cuando dice que pues es magia, ¿no? Porque sí, aparte de que nos tenemos en la ilusión de que pum, truena los dos y aparece algo, y todo lo que se está contando ahorita pues es algo que realmente fue estudiado, ¿no? O sea, encontraron la receta y la aplicaron a sí mismos y lo llevaron a cabo. Estos seres, estas personas que estudiaron, porque incluso ellos sacaron todo esto que es de las... cuando ellos encontraron hasta los signos zodiacales, todos estos señores, también sale allá de Egipto que pues que encontraron los signos zodiacales en cada parte de qué fecha, y pues ya se lo atribuyeron a las personas que nacen sobre esa fecha, pues pertenecían a este signo. Cierto signo zodiacal. Ya aquí en la época, pues ya le dieron la suerte. Los que nacieron en esa fecha son de sangre pesada y todo eso ya es... No, es- y también hay que tomar en cuenta la ascendencia, qué planeta estaba en este momento. Que estaba rigiendo. pues, o sea, gran estudio que ellos tuvieron, o sea, no alzaron la mirada, Pues mira, por- se parece a un Por eso cáncer. se llaman cartas astrales. Sí, claro, ¿no? Sí, y eso es todo lo que ellos han tenido en su cabeza, esa capacidad de ver y entender y estudiar, y no nada más yo creo que ellos tuvieron esto que se dice el por qué, se preguntaban por qué, y no se quedaron con la duda del por qué. Vamos a ver el por qué apareció esto, por qué anocheció, por qué amaneció, por qué hace frío, por qué hace calor, y es cuando se hicieron sabios y aconsejaron. Claro, y recordemos que, digamos, en todas estas representaciones que se hace de los magos, pues el mago siempre tiene un aprendiz. No sé Sí, si lo han notado, cierto. siempre tiene un aprendiz. Entonces la magia o la sabiduría, en este caso el conocimiento que se hereda de uno a otro, pues no es precisamente a través de que de repente nació así y entonces ya es mago, ¿no? Sino que llevan un camino, o la mayoría lleva un camino donde un sabio pues les hereda toda esta parte del conocimiento o el gusto por la ciencia y cierta sabiduría que entonces a través del tiempo ellos también logran desarrollar. Sí, fíjate que en el caso del mago Merlín, no se sabe quién fue su maestro, pero lo que sí se sabe con certeza, de que ellos mismos lo cuenta la historia, es de que él acudía a una cueva, y en esa cueva había un dragón, Uy. y él se comunicaba con el dragón. Entonces, cuando tenía así cierto tipo de dudas, y normalmente era una duda muy terrenal en cuestión de la vida y la cuestión de la lealtad hacia Arturo, iba con él, iba con el dragón, con ese ser mitológico, y él le daba todas las respuestas. Entonces, así como tú dices, ¿no? Todo mago, de alguna forma, per se tuvo su maestro anteriormente y siguió por ese camino. Pero ahorita que dijiste eso, fíjate que me surge aquí cómo se logra
concatenarlo, esto de la magia con la ciencia, porque el mago en sí es un ejemplo vivo de la unión de la magia con la ciencia por todo el bagaje cultural que trae, ¿no? Sí, de hecho antes pues Sí. te comento que eran personas de sabiduría, ¿no? A la cual acudir para consejo y demás, y ahora en la actualidad pues está peleada esta parte de la ciencia con la parte de la espiritualidad y la magia. Entonces, pero eso es de estos tiempos, porque anteriormente pues las personas que tenían estos dones o estos conocimientos pues realmente eran unas personas veneradas. Sí, como dices tú que tienen su aprendiz, tú comentabas hace rato que hay que ser tener alguna cerca casi de la muerte para heredar y ser. Una Entonces, experiencia. en el caso de los magos, pues como dice ella, no naces así, o como dice en la religión, nació y es Dios. No, tuvo un trayecto. Y aparte una disciplina, ¿no? No, por Exacto, supuesto. esa es la disciplina, esa disciplina de, pues, yo creo que no cualquiera va a tener una disciplina de tener todo ese conocimiento. Sí, sí es posible, sí es posible, muy difícil. De hecho, los magos, muchos otros, pues tenían diferentes como dones, ¿no? Aparte de todo, de ser personas de conocimiento, pues sí tenían esta parte del don, ¿no? De estas cosas que no son heredables, sino que esas sí realmente pues son de las que nacen, ¿no? Como esta parte de la clarividencia, esta parte de pues hacer realmente magia, esta parte de comunicarte con ciertas cosas o con los animales, o poder, Hermes tenía la capacidad de poder, digamos que una entidad, meterla a una estatua, y entonces la estatua pues era capaz de poder tener Vida, movimiento, digamos. vida y demás, ¿no? Entonces, también es como una peculiaridad de los magos, pues que tienen esta capacidad o este don que les da esa parte del misticismo, ¿no? Se escucha muy mágico, ya cada vez vamos llegando a estos seres que Cada vez más truenan. mágico, dice. Pues mira, ya en los tiempos más actuales hay un mago que es Aleister Crowell, que se le llama el mago negro. Él es a finales de 1800, nació como por el 74 más o menos, y ocultista, escribió su libro, se dedicó así, era como muy esotérico el señor, muy solitario, y él hace de hecho un libro que se llama El Libro de la Ley, que hace a la postre hace su religión que se llama Telema. Y digamos, Borne, ¿cómo se apellida? Ozzy Osbourne. Ay, perdón. Ozzy Gracias Osbourne. por mi inglés. Él de hecho le escribe una canción a él. Hace su propia religión, pero se le dice el mago negro porque él es, digamos, un antecesor o fue de los primeros que dentro de su magia, que él decía, dentro de las cosas prodigiosas que él decía, y alteraba la realidad, también dentro de su culto existía lo que es pues la droga, el sexo desmedido y con varias personas. Entonces él era satanizado por eso, ¿no? Porque estamos hablando de que el libro lo escribió en 1904. El 8, 9 y 10 de abril exactamente estaba con su esposa y de repente se le metió un ser y le dijo, tú vas a escribir un libro. Entonces el 8 es que escribió el primer capítulo, el día 9 a la misma hora escribió el segundo capítulo y el día 10 a la misma hora escribió el tercer capítulo, y de ahí él hace toda su religión, ¿no? Entonces esos son de los grandes magos, digamos, más recientes, porque fue en 1900, ¿no? Y de ahí para acá creo que ha habido, sí ha habido otros magos, pero realmente creo que ahorita por el tipo de tecnología que tenemos al alcance, están más los ilusionistas, Sí. ¿no? Como más para hacer el show, el entretenimiento, y también por la cuestión económica. Sí, bueno, digamos que no es propiamente un mago, pero también es una persona muy reconocida, en la cual también se creía que era una persona sabia por la clarividencia y demás. Pues está Nostradamus, ¿no? Que también es una persona muy conocida, que era una persona muy estudiada y tenía una persona de conocimiento y demás, que tenía como este poder o este don de la clarividencia, de la cual pues muchas de las
cosas que él dice a futuro, pues sí se llevaron a cabo, ¿no? No el 100% de ellas, pero sí unas cuantas, pues sí se llevaron a cabo y fue una persona muy, muy reconocida en su tiempo y ahora, ¿no? Pero estas personas llegaron a ser tan importantes porque Nostradamus era el asesor de sí. la reina de Francia en la época de los Tudors, de la reina virgen, y tenían a su cargo al Delfín, que era el hijo que vivía con María, que María, digo, la apóstol también está asesinada, pero él era el asesor, ¿no? Y decía qué batallas librar y qué batallas no, ni siquiera le decía, ni siquiera te metas en esta, vamos a salir perdiendo. Entonces son personajes que, como tú decías con los egipcios, toman decisiones, o el pueblo de verdad o el gobierno en su momento está tan dependiente de ellos que depende de que digas esta sí y esta no. Entonces, ¿por qué? Precisamente por sabios y porque tenían ese don, ¿no? De la clarividencia y de poder predecir o profetizar ciertas cosas. Sí, con ayuda de a lo mejor de él en específico, pues tenía estas visiones, ¿no? O como tú dices, Juana de Arco, pues tenía esta comunicación supuesta con Sí. Dios o con la Virgen, ¿no? ¿Era con la Virgen? No, con Dios. Sí, con Dios, que era el que le decía todas, pues lo que sí, lo que no tenía que hacer, ¿no? Pero otros se hacen ayuda de esta parte de lanzar los huesos, de leer las cartas, de esta parte de la bola mágica. Entonces Es como ya hechiceros, ¿no? Pues lo que pasa es que sí, esas personas se hacen a llegar como para profetizar, pero no precisamente de la magia, porque no logran transformar la realidad a voluntad, pero sí se hacen a llegar de ciertas cosas para poder profetizar y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Sí. Y a final de cuentas termina siendo hombre o mujer de conocimiento, porque tienes la capacidad de profetizar y de saber lo que cualquier humanito mortal pues no sabemos, ¿no? Sí, o no tenemos ese don o esa capacidad de poder leer pues estas cosas, ¿no? Entonces sí, los magos pues ya haciendo como una conclusión, un resumen, pues son estas personas de conocimiento, como hemos visto a lo largo de varias charlas que hemos tenido, lo que son las brujas y magos, hechiceros y demás, que a veces están como catalogados o tildados como personas malas o que están pues dirigidas, ¿no? A hacer el mal o al demonio, lo que podamos decir. Pero la verdad es, lo cierto es que pues son personas de conocimiento, ¿no? Y que al final hemos visto que en realidad lo que ellos quieren hacer es esta protección, esta buena onda o pues utilizar sus dones para el bien, ¿no? A mí me gusta eso de la buena onda. Esto de la buena. Sí, los magos no son realmente lo que uno piensa y lo que uno dice. El mago es mago, la wicca es wicca, la bruja es bruja y el hechicero es el hechicero. El mago es el que es el sabio, es el iriduto, es el que estudió, es el que conoce. Híjoles, pues todo esto está súper interesantísimo. Me encantó lo del mago Merlín. Y de la buena onda. Y de los egipcios y de los magos, que no dudo que haya actualmente magos, pero afortunadamente y dentro de su filosofía de controlar el ego y todo lo demás, pues no están a la luz pública. No quiere decir que no existan, ¿no? Pero bueno, entonces pues amigos, esto sería todo por hoy. Les agradecemos muchísimo su tiempo, porque después de la vida y la salud, el tiempo es lo más importante. Entonces el tiempo que nos han dedicado para estos minutos, de verdad se los aquilatamos mucho, y les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, en TikTok, en Instagram, y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Estamos bien. La buena ondita. La buena ondita. ¿Algo más? No, los magos son la ondita. La pura buena onda. Muchísimas gracias. ¡Ajo!